que se llama Aún no sé, porque nace de mi interés y mi curiosidad por aprender a todo nivel y de todos los invitados. Y pues estoy convencido de que si uno tiene una conversación en la que uno realmente está receptivo con quien sea, pues aprende, y más si es con personas que tienen afinidades con uno, bien sea en el oficio, en la vida, etcétera. Entonces así nace este espacio, se hace desde las gradas porque la idea de esto es como uno liberarse de esas pretensiones cuando uno se siente como delante de la cámara o en el escenario, como hay que hacerlo bien, ¿no? Vale huevo como salga, no vale huevo como salga. Qué bueno liberarse como de esas tareas. Eso es como todo lo que pasa aquí. Y hermano, y gracias por venir. Qué putería tenerlo acá, qué bueno que sacó el tiempo y gracias, viejo Sebas. No, usted sabe que admiración y amistad. Bacano estar acá. Gracias, perrito. Y Hermano, es chévere estos espacios para uno poder como hablar. Las entrevistas a veces se queda uno como en un personaje que le toca a uno poner ahí, pero de quitarse esa máscara a veces no es tan fácil. y esa es la idea acá, de verdad, como lo que pasa está bien. Para empezar, para las personas que están viendo esto y que no lo conocen a usted, ¿quién es Sebastián Eslava? Bueno, pues digamos que en cuanto a la profesión, Si yo le digo, hermano, yo necesito presentarlo a usted delante de una gente, ¿usted cómo se escribiría? no, pues nada, bueno, yo soy bogotano, yo nací en Bogotá, hijo de una pareja un poco rara. Mi mamá es pintora y mi papá pues fue un torero muy conocido que se llamaba Pepe Cáceres. Entonces crecí como en un ambiente bien raro, ¿no? Mi papá se murió cuando yo tenía 2 años, lo mató un toro. Entonces digamos que pues ese fue un evento muy importante en mi vida. Y siempre crecí como con una visión de la vida muy artística. Mi mamá es muy sensible con el arte, le gusta mucho la pintura, el teatro, el cine, es apasionada del cine. Entonces tuve mucha influencia de ella con la música también, y nunca tuve un ejemplo como de una vida normal, de un papá yendo a la oficina y volviendo a la casa, y no sé, la vida tal vez común, sino pues mi mamá siempre pintando, y vivíamos por fuera de Bogotá, en Cota. Entonces también tuve una infancia muy campestre, muy en el campo. Y en la costa también íbamos mucho a Tierra Bomba y a la isla del frente de Cartagena. Entonces también crecí muy cerca del mar, teniendo mucho contacto con el mar. El mar a mí me encanta. Y bueno, pues digamos que siempre tuve como una fijación, una obsesión con la actuación. Hice teatro en el colegio y tal, y ahí ya me quise ir a estudiar, y estudié actuación, y después volví, y desde ahí pues he estado dándole acá. ¿Y dónde estudió usted, Sebas? Estudié en Los Ángeles, en una academia que se llama Stella Adler, que fue una experiencia muy bonita porque allá estudió, pues Stella Adler es la famosa profesora o maestra, pues mentora de Marlon Brando, y allá estudió Robert De Niro y Mark Ruffalo. Iba Mark Ruffalo, era parte de la junta directiva. Entonces digamos que fue una influencia muy grande de unas figuras que uno, puta, cuando pueda estar cerca a estos manes, y de repente estaban ahí en la escuela. Y yo no me fui a estudiar allá por eso, sino, de hecho intenté estudiar en muchas universidades, pero yo era muy vago en el colegio. O Entonces, sea, usted cayó allá, pues de yo rebote. no sabía, no sabía que uno estudiaba en academia. Yo no la tenía tan clara. Yo quería ser actor, pero no sabía bien por dónde. Y tuve unas influencias importantes, que son dos personas a quien quiero mucho, que son Pedro Salazar y Miguel Salazar, su hermano, que Miguel es director de cine, documentalista. Y yo estaba en el colegio en el último año,
Y Miguel Salazar estudiaba cine, estaba haciendo una maestría de cine en Nueva York. Y entonces el man se vino a Colombia a hacer su corto de posgrado, de terminar el posgrado, y lo hizo en el colegio en el que yo estaba. Y ellos como que la gente, esos manes se acompañan entre ellos a hacer sus cortos y ellos son su crew, una vaina muy bacana porque son todos los estudiantes del posgrado, le hacen del gaffer, el director de fotografía, entonces, y se acompañan por todas partes haciendo sus cortos. O sea, cambian de rol entre ellos. Entre ellos. Y pues es gente muy, muy áspera, había unos personajes muy interesantes. Muy pilos, como con una cultura y un mundo impresionante, y yo apenas era un pelado, entonces fue una influencia chévere. Y el colegio me dejaba participar en el corto. O sea, Miguel nos enseñaba clases de cine, porque el colegio le digo, listo, yo le presto, creo que fue así pues, yo le presto las instalaciones, pero entonces usted le dicta un taller de cine a los pelados. Y yo pues feliz me metí a hacer el taller. Y yo por no estar en clase, porque odiaba estar en clases en el colegio, entonces me metí al crew a aprender. Y no era un corto como los de hoy, que son 2 días o rápido, sino era un corto en 35 milímetros, eran como 15 días de trabajo, y me pusieron a hacer grip, a cargar luces y a trabajar en el equipo de luces. Ajá. Y el key grip, el man que manejaba todo el tema de las luces, era un japonés que yo no le entendía un carajo, yo no hablaba muy bien inglés y él tampoco hablaba muy bien inglés. Entonces yo no sé cómo nos entendíamos, un día casi lo mato con un trípode, marica, yo estaba poniendo pum y al man le abrí la cabeza. El hecho es que, como sea, nos entendimos, yo terminé haciendo todo el corto y trabajando, y la historia va a que en ese momento yo le conté la historia a él como pude. Una maqueta con plastilina. Con plastilina, con subtítulos. Le conté la historia de mi papá, le hablé de mi papá, y pues eso quedó así. Y yo no sé, como 1 mes, 2 meses después, ya ellos se habían ido otra vez a Nueva York y tal, y me llegó un email que el man quería hacer su corto de grado de una historia que tenía que ver con mi papá. Era una historia muy bizarra, pero tenía que ver conmigo, con mi papá. Le quedó enganchado con el tema del toreo y de esa vaina, y dijo, pues quiero hacer el corto de esto. Entonces terminamos Pedro Salazar y yo haciendo de hermanos en el corto, y era mitad, una pedacito en Colombia y la gran parte en Nueva York. Entonces fui a actuar a Nueva York como a los 17 años, 35 actuando. milímetros. Yo decía, no, ya le pegué al perro, hermano. Me pagaron, fue la primera vez que me pagaron por actuar. Yo dije, no, ya, y fue una experiencia muy bonita porque estaba con gente pues dura en Nueva York, que es la gente que hace para entrar a un posgrado de cine en la Universidad de Nueva York, eso aplican como 1000 y entran 20 al año, una cosa muy loca. Entonces digamos que estaba con gente muy talentosa, fue una gran experiencia, y pues de ahí eso fue lo que me encaminó para seguir adelante. Y ahí terminó estudiando en Los Ángeles. Entonces ahí ya como que la influencia de Estados Unidos y de la actuación allá me quedó sonando. Pero entonces Pedro me insistía mucho, váyase a una universidad, tenga un título, no sé qué, y allá estudia artes dramáticas, pero yo era muy vago, entonces no me aceptaron en ningún lado. Intenté aplicar en un montón de universidades y mi sueño era Juilliard. Okay. Yo quiero entrar allá a Juilliard. Y yo me acuerdo que fui, marica, y eso eran varios días, habían varios lugares en donde se podía audicionar. Yo audicioné en Nueva York porque estaba y me quedaba en la casa de Pedro por esos días. Él estaba viviendo allá en Nueva York. Y llegué yo allá, y eso eran por la mañana y por la tarde las sesiones de audiciones. Y uno piensa que es como llegar a un casting ahí y tal, 400 personas. Nos entran a todos a un cuarto gigante a hacer calentamiento. Y entonces todo el mundo calentando. Yo no tenía idea, yo nunca había estado en una clase de actuación antes en mi vida, ni nada. Había preparado 2 monólogos que Pedro me había ayudado a escoger y tal. Pedro estaba estudiando en ese entonces en Nueva York. Él estaba haciendo su maestría de teatro en la Universidad de Columbia. Sí. Entonces, claro, yo también ahí yo era muy chiquito para estar con una gente que tenía un mundo del teatro bastante importante.
Y entonces yo, no, pues yo voy a Juilliard de allá, voy a entrar. Y llego yo allá y habían 400 personas y yo, uy, güey, puta, esto está como difícil, ¿no? Pero uno se la cree. Pues, y después de hacer un corto de ese nivel, weón. Y tenía que cantar, weón, y yo no canto un culo y entonces entré. Eran algunos a los que le pedían la canción, no a todo el mundo. Entonces me hice un monólogo, el monólogo de un dramático, un monólogo de comedia, tal. Y el man, y eran como 100 metros de aquí a donde estaban los jurados. Y los manes allá, y bueno, ¿y qué? Y que eran como 5 personas, y yo desde allá, y puedes cantar, y yo pues... yo, Es por audición de película, güey. y entonces empiezo yo a cantar una canción de Carlos Vives, weón. El hecho es que, bueno, la jugamos tal, y yo, después de cada sesión, uno tenía que volver después de almuerzo, me acuerdo, como a las 2 de la tarde, a ver la lista de los que habían pasado a callback, Ya. a la siguiente audición. Yo voy a estar ahí. Y llego yo allá, marica, una listica como de 5 personas, y yo, ¿y dónde está la lista de verdad? Y entonces, bueno, después de dar todas esas vueltas y no entrar a Juilliard, terminé hablando con un amigo, con un actor que se llama Andrés Londoño, que vive en Los Ángeles, y el man había estudiado en Stella Adler, y yo, ay, no sé dónde entrar, y no me aceptan las universidades y tal, y el man me dijo, pues si usted lo que quiere es actuar, hermano, esto es un conservatorio de actuación muy bacano, tal, y me escribió, yo, uy, no, allá es. Me fui para allá, audicioné y allá sí entré. Allá. Ya sí me recibieron. Allá sí me recibieron. Y pues no, pues fue una experiencia increíble porque para mí lo más interesante de esa experiencia fue el rigor y la pasión que había por el teatro, por la escritura, por el texto, por las historias. No. Más allá del glamour y de todo esto que hay veces mucha gente o uno se confunde con lo que es esta profesión, de verdad lo de poder comunicar ideas grandes eso es importante y a mí me apasionó mucho y ahí empecé a leer a los grandes escritores de teatro y Shakespeare y toda esta vuelta y eso fue una influencia bastante importante. ¿Cuánto duró la formación allá? 3 años. 3 años allá. Bueno, y usted me dice que siempre creció cerca del mar, ¿no? Pues iba mucho al mar porque sí, teníamos una cabañita ahí en la isla al frente de Cartagena, en Punta Arenas se llama eso. Pero diga, ahorita usted me dijo que se estaba mudando, ¿se vino de Cartagena o estaba viviendo en Cartagena? Estuve viviendo un ratico en Cartagena, sí. ¿Y cómo, es decir, cómo vamos para Cartagena a vivir después de estar camellando acá y haciendo la vuelta acá? Pues era también como un cambio a mí siempre he tenido mucha conexión con Cartagena, mi mamá de hecho vive en Cartagena, entonces voy mucho a visitarla y tal. Entonces digamos que no era tan drástica la cosa, pero para mí el mar es importante, los deportes en el agua y tal, siempre ha sido la liberación de todo este mierdero de la ciudad. O sea, es como que siempre ha estado entre la ciudad y lo rural y la costa, pues en ese vueltón. Y eso, digamos, ¿cómo percibe usted que ha influenciado su quehacer? ¿O no cree que haya un vínculo entre eso y su quehacer como actor? Uy, yo creo que sí, pues no solamente en el quehacer, sino en la vida, y yo creo que uno en la actuación uno tal vez entiende la condición humana de acuerdo a cómo es la condición de uno, ¿no? Uh-huh. O cómo uno ha sido acondicionado en esta vida. Y yo creo que la sensibilidad que le da a uno el campo, el mar, el salir de la ciudad un poco, yo creo que si pues se siente en el trabajo, por lo menos le abre a uno muchas más puertas, ¿no? Entender otras situaciones. No sé, entre más experiencia tenga uno en la vida para la profesión, pues creo que le ayuda a uno a entender mejor los diferentes personajes que van llegando, ¿sí o no? Tal vez de las referencias uno se Y yo empecé a escribir
guiones y tal. Hace un tiempo la escritura es una pasión muy grande, es algo que me gusta mucho hacer y para escribir hay que vivir también. Sí, sí o sí. Y entonces usted escribe la película de su papá. Pues con un combo tal, pero usted está... Eso fue un viaje. Exacto, ¿eso qué? Me da antes de que me responda, porfa, hay una cosa y es, yo no sabía que su papá había muerto cuando usted tenía 2 años. ¿Qué pasa con... Usted conoce a su papá a través de historias, ¿no? Sí. ¿Y porque usted se acuerda de él cuando estaba a los 2 años o Yo suave? tengo como unas imágenes ahí y como unas sensaciones y tal, pero no sabe si es real. Y es muy corto, pues son como imágenes. Y hay un olor muy especial. Mi papá fumaba pipa y fumaba tabaco. Y cuando huele a pipa por ahí, de una me trae como algo allá profundo que viene de hace mucho tiempo. Y entonces usted cómo construye esta película con la información que tiene, ¿cómo es ese ejercicio? O sea, hablando precisamente de lo que usted dice, que uno necesita conocer y vivir y referenciar cosas para poder hablar de ellas y vivirlas. Eso que usted no vivió, ¿cómo hizo para agarrar lo que necesitaba, capitalizarlo al servicio de la escritura y volverlo un guión para cine? Pues bueno, ese es toda una historia, haber llegado al guión que se usó para rodar la película. Porque en principio yo no escribía, yo no sabía cómo escribir, intenté escribir un par de veces, arranca uno interior, potrero, día, y de ahí, ¿y ahora qué? Entonces, entre todo este viaje de producir esa película, a mí la idea se me ocurrió cuando yo estaba estudiando actuación en Los Ángeles. Y dije, quiero hacer una película de mi papá. No sabía qué significaba hacer eso. Y entonces desde ahí empezó toda la investigación y tal, pero yo no sabía escribir, no pensé que lo fuera a hacer. Y durante todos esos años, pues una cosa fue llevando a la otra. Y cuando ya empezamos bueno, primero hubo que hacer la investigación, entonces todos los años de investigación, de irme a hablar con la gente que conoció a mi papá, que sus amigos, y nadie me contaba, todo el mundo me hablaba de un ídolo, de un dios, no sé, todo era perfecto, ¿no? Era difícil entrar en el humano. Claro. En todos sus colores y todos sus matices, ¿sí o qué? Porque al final, pues eso es lo que hace un personaje interesante, y aparte pues también era al personaje que yo quería conocer, al ser humano. El ídolo pues está en los periódicos y en lo que sea. Entonces era difícil llegar allá, pero después de horas de entrevistas con la gente, ya como que la gente se empezaba a abrir y me empezaba a contar secretos y empecé a conocer un poco más al papá humano. Claro. Y después entonces de hacer la investigación y ya empezar a buscar cómo hacíamos yo nunca pensé en dirigirlo ni en escribirlo. De hecho, el guión pasó hubo unas versiones anteriores que escribimos y que no se terminaron usando, pero se escribieron, miramos, fue un proceso muy largo y de mucho trabajo, de mucha frustración, porque al principio uno se emociona mucho y dice uno, uy, esto es, y después lo lee y tal, y no, esto no está ni cerca de lo que debería ser. Pero lo que me pasó fue que me empecé a ir a los festivales de cine por el mundo, pues, para buscar coproducción, para buscar el billete para poder hacer la película. Y en una de los viajes en el Festival de Cannes, eran en el mercado, que eso además uno va allá y uno cree que eso es como el glamour y tal, eso es cuando uno va a la alfombra roja, pero el resto es entrar a un edificio que parece San Andresito, todo el mundo vendiendo películas a la lata, y uno dice, uy, ¿cuándo la gente va a ver mi película? Hay películas que se hacen todo el día, todos los días, y no es tan fácil que la película de uno sea anotada, ¿sí o no? Sí. Entonces, pero bueno, en todo eso me conocí a un man con el que quería hablar para buscar a que me ayudara a financiar la película, y el man me dijo, no, yo no puedo hacer nada por esto, tal, pero ¿por qué no se lee un libro que se llama Salvando al Gato, o Salva al Gato, algo así, se llama Save the Cat en inglés, y es un libro de escritura de guión?
Yo, bueno. Qué directazo, no, hijo de puta. Chévere, No, pero lea. porque no siquiera teníamos un guión en ese momento, habíamos escrito, teníamos como Un un argumento. tratamiento y en las conversaciones yo creo que se dio de la escritura y tal, entonces el man me terminó diciendo, si usted quiere escribir este libro lo va a ayudar. Y efectivamente me compré ese libro y empecé a leerlo y dije, uy, esto está como fácil porque paso a paso, tin, 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 usted hace esto, ta, ta, ta. Y yo empecé a seguir el libro, por primera vez fui juicioso. Después de toda la lidia que le dio a su mamá, empezó el juicio. Después de haberme tirado 3 años del colegio. De que no me recibían donde quería estudiar. Exacto. Dije, bueno, voy a ser juicioso, hijo de madre. Y entonces me leí el libro y empecé paso a paso a hacer lo que decía con una historia que se me ocurrió y fui haciéndolo. Y usted tenía la investigación encima. No, pero esto fue perdón, esto fue con ese libro cogí, dije, listo, yo lo de mi papá yo no lo puedo escribir, eso es una película muy grande, no sé qué, voy a escribir otro guión. Okay. Y eso fue una vaina muy bacana porque hicimos una película entre amigos con Sebastián Vega la terminó dirigiendo, con Bariel Sánchez, Julio Sánchez, había un combo muy bacano ahí y todo el mundo, hicimos una cosa en cooperación bacana, pero ese fue el primer guión que yo escribí y lo escribí como un ejercicio a ver si podía escribir. A ver si el libro sí funcionaba. Sí. Y yo, claro, uno escribe y uno se cree un genio y después uno lee con los otros y dice, ¿qué es esta mierda? Paren. Qué pena con Pero ustedes. vamos a empezar. Ya me voy y vuelvo a escribir. Y me di cuenta que pues a mí me sirve escribir con otras personas y leer y releer, porque lo que uno tiene en la cabeza lo engaña mucho y uno se mete muchos cuentos y uno se cree que es el más putas esto es un trabajo muy colaborativo donde los puntos de vista, los diferentes puntos de vista enriquecen el trabajo. Entonces, bueno, ahí leíamos y tal, y yo me iba a escribir, Iván López terminó coescribiendo el guión conmigo, y finalmente hicimos una película que salió, que se llama Pablo, y fue una película muy bonita en el sentido que la hicimos con muy poquita plata, pero todos los amigos ayudando, todos cargando cables, el crew era como 10 personas entre luces y cámara y actores. Uno y alambrándose. Yo tenía que jugar fútbol, entonces jugaba fútbol por la mañana y por la tarde, me tenían que meter inyecciones para que me pudiera volver a parar. Pues porque el plan de rodaje era como, claro, ya decían, vamos a hacerla, y ya cuando uno está ahí se da cuenta que las cosas no son tan fáciles. Entonces, pues ya estando ahí tocaba como fuera. Y la equidad del equipo de fútbol nos prestó la sede, nos prestó el equipo, pues nos dejó grabar con los jugadores, el estadio de techo. Entonces me tocaba jugar cuando los manes pudieran y entraba yo, caía hacia el piso y pues, una inyección y para adelante. Al ritmo de ellos. Pero fue bacano porque entonces me di cuenta que me gustaba, que podía escribir, que podía contar historias. Y pues eso enriqueció mucho, pues me dio confianza para meterme después en el guión de lo de mi papá. Y después de eso, después de haber hecho esa película, me salió una serie que se llama La Niña, y ahí conocí a varias personas que hoy en día son mis grandes amigos y que 2 de los escritores de La Niña me ayudaron a escribir el guión de lo de mi papá. Y Fernando Arévalo, nuestro gran amigo también, ahí nos conocimos en La Niña. Nos volvimos muy amigos y después también él entró a apoyarme con la escritura del guión. Y entonces arrancan la escritura del guión de Pepe Cáceres, así se llama la película. Sí, ¿cierto? así se llama. Yo la vi, muy buena, perro, de verdad. Gracias. Muy sabrosa de ver, muy... Aparte que, bueno, ya metiéndome, me fui para otro lado, pero en la película me pasó una vaina, es que como saben que están hablando de un torero, uno entra zarao. Entonces uno dice, ay, qué pucha, vamos a ver aquí. Pero fue muy grato verla porque el tratamiento que le dan a todos los temas está en un punto en el que yo creo que es honesta la película, seguramente con lo que quieren comunicar. Siento uno que hay un cuidado con el espectador para no herir susceptibilidades, pero tampoco hay una cosa de escatimar en lo que sí hay que contar, porque finalmente pues es una cosa que está en otro tiempo. Es un torero, sí. Es un torero en otro tiempo y vamos para adelante, pero creo que hoy con tanta sensibilidad que alrededor de tantos temas, es muy fácil que una película con una temática como esa
frene a la gente sin ni siquiera verla. Y me pasó a mí todo lo contrario, y con la gente que la vi, mucha gente mayor además, yo creo que yo le comenté a ustedes eso. Sí, eso fue lo más bonito del mundo. Divino, o sea, todo el mundo como con una conexión, aparte que pasaba una vaina muy bacana y era que yo la vi ahí en Avenida Chile. Y entonces uno veía cuando terminaba, cuando la gente se queda viendo los créditos, a mí eso me parece el carajo. Y se queda viendo los créditos y hablando como de, viste que no sé qué. O sea, había gente que conocía. Recordando las historias de mi... Así me pasó, yo me iba por los diferentes teatros, hice la ruta por Colombia un poco, me fui a Manizales, en Manizales fue un momento muy, muy especial, las salas llenas, me sacaron en hombros del teatro, sí, fue muy bonito. Los monosabios se llaman los que trabajan en la Plaza de Toros, unos que conocieron a mi papá, entonces para esa gente era una cosa muy especial. Por eso a mí me cuesta este tema de crucificar moralmente las cosas sin entender un poco el contexto. Total. Porque sí, estoy de acuerdo con que el toreo tiene cosas que son muy complejas, que ni bueno ni malo, que sí es verdad que hay una crueldad, que sí es verdad que hay un animal que está sufriendo, eso no se lo va a quitar nadie. Pero asimismo no creo que esté en el blanco y negro, sino que tiene muchos matices y tiene profundidad, tiene mitología, tiene filosofía, tiene arte, tiene muchas cosas que la gente, por simplemente de una vez poner una censura, ya se perdió. Se emite un juicio sin ni siquiera entender por qué, y se vuelve un poco una moda. Entonces, y yo no estoy defendiendo el toreo, ni mucho menos, no me interesa entrar en ese tema, sino sí me parece que deberíamos, si uno va a ir en contra de algo, por lo menos entienda de qué está yendo en contra. Que matan un animal y la gente se burla, pero de eso no es la verdad. Hay mucho más detrás. Y para ir al tema de la película, que es lo importante... Pero perdónenme una cosa, pero también hay una vaina, por ejemplo, que yo tampoco defiendo ninguna práctica, digamos, que puede tener esa crueldad, pero tampoco, si no conozco, intento no caer en ese combo de hacer juicios, y menos por moda. Pero a mí me inquieta mucho muchas personas que ponen el grito en el cielo. Insisto, no estoy refutándoles, y no digo que todas esas personas desconozcan como todo ese universo, y a pesar de que lo conocen, pues, le reprochen que lo que sea ese movimiento. Pero sí creo que personas que ponen el grito en el cielo por vainas como cuando hay esas prácticas de toreo, pero en masacres de humanos, y no tienen ese mismo entusiasmo, ese mismo perrenque para hablar de esas cosas, eso sí se puede volver paisaje. Y digo, pues ahí hay una doble moral muy brava. O sea, hay doble moral, sí. Hago ese paréntesis y estoy hablando de todo, o sea, de cualquier posición que uno tenga radical en la vida, para no permitir ciertas cosas o no aceptar ciertas cosas. Yo creo que es muy duro esos purismos. O sea, los purismos son una utopía. Además que es una vaina que yo no entiendo en nuestro comportamiento humano hoy en día. En redes sociales uno puede ver unas cosas de locos, ¿no? Unos videos de gente matándose, hay disparos, mata uno al otro, ¿no? ¿Cuántos videos loquísimos hay? Y la gente se lo ve en un video y como que lo separa. Ve un toro con unas banderillas, unas espadas, que eso es lo que promueve los antitaurinos. Y ahí sí se escandalizan, ¿no? Y después va y se come un pedazo de carne. Entonces es una vaina que, o sea, el morbo del video de la muerte de un ser humano, todo bien, y es como, uy, mire esta mierda. Lo de los toros, y estos son unos asesinos. Y después comiéndose un churrasco que no sabe ni idea cómo mataron a esa vaca, cómo esa carne, de dónde salió, de qué se alimentó ese animal, cómo lo tuvieron, en qué condiciones vivió. Entonces todo se vuelve que si usted me influye en que el toreo es malo, entonces para mí también es malo, porque y por eso pasa tanto entre los jóvenes, ¿no? Los ambientes en los que crecemos determinan mucho
la calidad o el modo de pensar de una persona, y nuestra mente se condiciona para pensar de acuerdo a como el otro me aprueba, Me avala, sí. como el otro me acepta. Porque yo no, sobre todo cuando uno es adolescente y tal, 18, 19 años, que uno está en la rebeldía y tal, la rebeldía es con los papás, pero con los amigos uno no puede estar rebelde. Es papá. un huevón. Es un huevón. Sí, lo que Con diga el más lo que avispado diga, del combo. y también es la lucha del más cool, el más chévere, Chacho. el más chacho, el que más levanta a las viejas, o el más inteligente, o lo que sea. Y en eso entonces uno empieza pues todos somos actores en esta vida. Sí, ¿Sí o no? sí, sí. Y uno empieza a actuar desde esos momentos y empieza a decir lo que el otro quiere oír para poder ser aceptado. Y yo creo que dentro de todo este movimiento antitaurino y toda esta moda que está pasando dentro de eso, hay mucha gente que ni siquiera lo está diciendo porque de verdad crea porque ni siquiera sabe de qué se trata, sino como a mi amigo, a mi círculo social le parece que esto es bacano, que esto es horrible, que esto es una tortura, pues yo cómo le voy a decir a mis amigos que a mí sí me llama la atención esta mierda. Quedó mal, me van a rechazar. Y vea, eso que usted dice es muy teso en redes sociales. A mí, cuando yo veo videos como polémicos, o ni siquiera, cuando veo vainas que me llaman la atención, muchas veces me gusta ir a leer los comentarios. Pero yo siento que hay un montón de gente que está peleando en esa dirección, como que se sube a olas ajenas, con discursos prestados. Solo por pertenecer a algo. Y cuando usted ve el argumento que le ponen a las cosas, pues no hay ningún argumento, hay solamente una frase vacía porque se nota que no domina lo Imagínense que... las cosas que, pues ya que estamos hablando de pero así pasa en todo, digamos que el toreo pues es el tema que llega por mi historia personal. Pero en los toros la gente y los jóvenes y tal, uno habla con gente. Cuando hicimos la película, estábamos haciendo unas pruebas de cámara, entonces fuimos al campo a hacer unas pruebas con unos toros y tal, sin hacerles daño a ninguno para que la gente, que quede claro. que quede muy claro. Pero salieron al ruedo, se torearon y no sé qué. Y había una persona del equipo de arte que está bien, no conoces, no tiene por qué conocer. Y los toros antes de salir al ruedo están en un corral. Los toros de lidia por naturaleza quieren cogerlo a uno y matarlo. Okay. Ellos comen pasto, ellos son vegetarianos. Los toros no lo quieren comérselo a uno como otros animales que atacan es para comer o para defenderse. Ellos atacan por genética, por instinto. Sí. Embisten, pues quieren matar. Entonces, para manipular los toros y llevarlos de un lado a otro, eso es con caballos, que es muy bonita esa parte del toreo, de los toros trajes en el campo. Ver los toros en el campo es una belleza, es un animal divino. Pero en el campo, entonces los vaqueros y tal tienen que llevar a los toros arriados con bueyes, no sé qué, meterlos en un corral y del corral pasan al ruedo. Uh-huh. Entonces nos preguntaba una persona del equipo de arte que si ella podía, porque la intención de nosotros era, como no podíamos hacerle nada a los toros físicamente, como en el toreo hay banderillas que se clavan sí, en la piel del toro, pues era cómo hacemos, porque con la cámara, si no se ven las banderillas, va a parecer de mentiras, todo este tema. Entonces les pensábamos poner como un velcro. Yeah. Estábamos mirando todas las posibilidades y para eso se hacían pruebas y un montón de cosas, y que las banderillas quedaran clavadas como en un velcro que nunca iba a funcionar. Pero entonces ella dice, ay, ¿será que yo puedo entrar al corral y tratar de ver a ver si... Entonces a eso me refiero. Ella se mete al corral y el toro la mata. Y era un novillo, era un toro joven, un toro de 400 kilos, pero igual eso era jovencito. Eso lo destruye a uno. Claro, de mierda en 2 minutos. Sí, pero mierda. Es peligroso, o sea, es una puñalada, es una cornada muy grave. Entonces, la gente cree que es que los toros salen ahí porque les echan cosas y les echan vaselina o los ojos. Y esa información se replica. Y lo mismo pasa en todas las cosas en el mundo, y entonces y nadie, es como TikTok, ¿no? Le dan a uno datos de cómo limpiarse el colon y todo el mundo, listo, y vaya a hacer la limpieza y ni siquiera sabe quién es el que lo
¿Verdad? el que lo está diciendo. No puede ser cualquier huevón. Pero si lo dice con seguridad, yo voy y me hago la desparatización. Y si hay buena estadística en el video, lo han enviado bastante. Ese man es, weón, es más. Este es, yo para qué voy al médico. ¿Y sabe qué es lo peor? Que la gente se alivia y todo. O sea, así no Claro. se alivia, puta, porque hizo lo que decía el man del TikTok. Entonces creo que estamos viviendo en un momento de que la información es completamente superficial, Somera. descontextualizada, sin investigación en muchos casos, y por eso la gente, es que es muy fácil opinar es lo más fácil del mundo, pero vaya y haga la tarea, investigue, vaya y viva. Hemingway, por ejemplo, la historia de Hemingway con los toros es curiosa porque a ese man no le gustaban los toros. Sí, era un cazador y no sé qué, pues era otra época. Pero el man no le gustaban los toros y se fue a España a escribir un libro antitaurino. Okay. Y cuando llegó allá y empezó a conocer toda esta vuelta y empezó a entender cómo funcionaba y qué era, y el man pues terminó volviéndose el más aficionado del mundo a los toros. Y sí, es que es la etimología de las vainas y lo que usted decía, son otras épocas. Digamos que hoy puede haber otra comprensión, entonces ciertas tradiciones pueden empezar a perder fuerza porque las generaciones empiezan también a cambiar el chip y de pronto habrá un grupo de personas que digan no, definitivamente no estamos de acuerdo por esto y esto, pero entendemos que para otra generación venían de otras influencias, y eso es yo creo que una forma elegante y seria de uno relacionarse con todos los fenómenos que lo atraviesan uno en la vida, porque pues uno no va a estar de acuerdo con todo, uno no le va a gustar todo, pero si uno puede discutir con argumentos y ojalá con objetividad, pues uno puede convivir con más cosas. ¿Y sabe con qué? Discutir con preguntas. Sí. Es que no nos hacemos preguntas, todo el mundo da su opinión, el otro da su opinión, uno da su opinión, ¿cierto? Pero y yo me pregunto, ¿por qué? Claro, pensaría uno que las preguntas lo hace a uno indagar en uno mismo, en pensar, en decir, uy, no, esto tal vez no me lo sé. Total, pero es que por eso se llama uno, no sé. Tenemos ganas de aprender, hermano. Salud, perrito. Entonces volvamos a la película. Y entonces usted arranca a escribirla, a buscar los recursos, a hacerla. ¿Cómo hace uno una película de toros ya con todo este antecedente? Porque ya está hecha. Ya es anécdota, pero ¿cómo le rema para lograr hacerla? Pero sobre todo, ¿cómo no salta del barco en el camino? Uy, muchas veces salté del barco. ¿Sí? Yo creo que ¿sabe qué fue lo más interesante de la película? Fue digamos que el proceso psicomágico, llamémoslo psicomágico, que yo creo que lo fue, de darme cuenta por las diferentes etapas por las que pasé. ¿A qué voy? A que al principio, como yo no tenía idea de lo que estaba haciendo, y yo quería ser actor, yo quería trabajar en esto, entonces voy a ser honesto, yo al principio muchas veces sí tenía como la necesidad yo creo que era más que de contar la historia de mi papá, era conectarme con él, pero sí usé de alguna manera, o estaba usando el nombre de él para yo ser visto, para Obtener algún poder beneficio. sí, conseguir una carrera o que las cosas se me dieran. Y yo no sé por qué, fueron 20 años, es muy loco porque muchas veces yo dije, es que me quise ir a ser torero y todo en un momento, porque me empecé a investigar y a entrenar con los toreros aquí en la Plaza de Toros, y ahí entre chiste y chanza me fueron metiendo el cuento. ¿Y usted por qué no lo intenta con el nombre de su papá? Y yo, pues hagámosle. Y yo por ese tiempo, cuando yo llegué de Los Ángeles, estaba RTI haciendo todo lo creo que Telemundo había comprado una parte de RTI, bueno, no sé. El hecho es que se hacían muchas novelas de Telemundo y para mí eso fue duro porque yo venía, sí, pues cuando uno estudia teatro y le gusta la carne de esta profesión, pues claro, ir a hacer 50 escenas en un día y es la misma escena que habla de lo mismo
y todo este melodrama que sin desmeritar, para mí fue como un... me drenó el alma, sí, me deshidrató ¿Lo desanimó? espiritualmente mucho. Y entonces me sale la posibilidad de ser torero y yo, uy, yo voy a ir a hacer eso entonces. Torero 50 cenas. Y cuando uno se para al frente de un animal de esos y logra que pase, porque el toreo no es hacerle daño al animal, que es lo que mucha gente piensa, sino es torearlo, es un poco como un baile con un bicho que si lo coge a uno lo mata. Cuando uno siente como pues, esa fuerza pasando y hay como es muy plástico, no sé cómo describirlo, pero es una sensación indescriptible, es la adrenalina, pero también con la conexión, porque uno empieza a sentir al animal, es una vaina bien especial. Entonces yo dije, no, yo voy a hacer esto y me voy a dedicar a esto. Y me fui un año me retiré de la actuación y me dediqué a ser torero, ¿Acá en Bogotá? pues a entrenar acá y me fui un rato a España. ¿Y alcanzó a torear? Sí, nunca toreé en público, pero sí toreé toros grandes, pues de 400 kilos, ya bichos que a uno le da mucho miedo. Y más que el miedo, yo sentía pues el miedo se le pasa a uno ya después, porque ya uno no tiene tiempo para pensar en miedo, porque ya tiene al bicho ahí. Pero siempre hay miedo al principio y se le pasa como cuando uno hace una obra de teatro. Exacto. Arranca cagado, pero después se va cogiendo confianza. Y como en el teatro, cuando uno está como enchufado, ya se va de ahí para adelante y uno, la sensación es bellísima y uno ni se da cuenta del tiempo. Con los toros pasa eso, pero me pasó muy pocos porque es muy difícil. La mayoría de veces era muy frustrante. Era porque el torero en verdad lo que termina siendo es como de alguna manera un psicólogo del toro. Empieza a observarlo mucho y a entender, este man le va mejor por este lado, mira para acá, qué lo distrae, para dónde me lo llevo, en dónde va a embestir mejor, qué tanta es la distancia, de qué tan lejos se arranca, cuáles son los terrenos que él me permite pararme al frente de él y si yo ya me paro ahí, él va a arrancar y va a coger para acá, en qué momento, bueno, mejor dicho, eso todo es toda una ciencia. Entonces poder entender a cada animal es la frustración más grande porque es difícil, es muy difícil. Y ya cuando uno les ve que lo están viendo a uno, es Por usted, perro. Tengo aquí, perro. Entonces eso es difícil y me daba mucha frustración. Y lo que terminó pasando en todo el proceso, ya después allí estando en España, yo dije, ¿qué estoy haciendo? Y además ya era más grande, yo te entrenaba con peladitos de 10 años, 12 años, que uno iba al campo a torear las becerritas, que son las que se escogen para ser madres después. Estos pelados se la pasaban por delante, por detrás. Usted era el cucho en ese momento de los pelados. Con 24 años yo era un cucho. Estos madres me decían, este man está intentando ser torero, muy pobre. Y entonces yo ya entendí, dije, no, ya qué puta estoy haciendo, esto no tiene sentido, pero entendí muchas cosas de mi papá, dije, uff, qué valor tiene lo que este man hizo, porque él... y Miguel Salazar, en esa época, empezamos a hablar y él me dijo, a mí me parece interesante lo que usted está haciendo, ¿por qué no hacemos un documental? Entonces, yo dejé la película a un lado, yo dije, yo voy a ser torero, y él me dijo, ¿por qué no hacemos un documental de un hijo buscando a su padre y recorriendo los pasos de su padre? Entonces él se fue para España, estuvimos en España, entrevistando a una gente que dentro del mundo del toro son unas superestrellas, una gente muy impresionante, y me hablaban de mi papá, se ponían a llorar. Fue una cosa muy bonita porque dije, wow, este man, un man que creció en las circunstancias más difíciles, él nació en Honda, mi papá en Honda, Tolima, con unas condiciones muy complejas que nunca en la vida se hubiera podido imaginar llegar hasta donde llegó. Ese man Picasso le dedicó un cuadro. Mi papá fue un rockstar. ¿Picasso le dedicó un cuadro? Lo vio torear una vez, se volvieron amigos, pues andaban en el mismo círculo, sí, muy loco. Entonces el man lo vio torear y mi papá era una estrella en su vuelta, entonces el man lo vio y lo invitó a su casa y tal, en su casa entró, y le firmó el cuadro. Puro rock and roll, güey. Sí, muy loco. Entonces para mí también era difícil. Eso en medio de todo también me creó, yo creo que una ¿cómo se llama eso? Una discapacidad o lo que sea, porque sí crecí con un ídolo, con un man inalcanzable,
Y yo creo que siempre quise competir con eso, y la película me ayudó a hacer las paces De putas. con eso. Entonces, digamos que todo ese tiempo, todo ese proceso de hacer la película me fue haciendo dar cuenta quién soy y cómo funciona mi mente de alguna manera, la necesidad que he tenido de admiración, la necesidad de ser reconocido, la necesidad de ser alguien. Y entonces hacer cine es muy difícil. Ahora hacer la película de un torero en esta época, entonces todo era un pedo cada vez que llegábamos a conseguir la plata a algún lado. La gente, claro, se fascinaba porque yo era el hijo y no, divino, un hijo queriendo hacer la historia de su papá, pero Dale cuento. torero. Yo cómo le doy plata a un man que quiere hacer la historia de un torero en este mundo de hoy con el tema de los toros tan satanizado. Entonces fue muy difícil y al final terminó siendo un milagro como pasó. No sé si respondí la pregunta. No, sí, ahí vamos. aquí vamos, fresco. No, pero me hace pensar en una vaina. Cuando yo tengo, a ver, mi papá era un man que le encantaban los toros. O sea, y por eso ahorita hablaba de que son otros tiempos. O sea, mi papá, por ejemplo, murió hace ya 15 años. Cuando estuvo joven, era un man que todas esas cosas de las que usted hablaba ahorita, yo nunca le había escuchado a nadie hablar como con esa pasión y en esos términos de lo que significa torear. Y sobre todo, resaltar que lo que es el toreo en esencia no es maltratar a un animal. Porque uno desde el otro lado, sin información, lo que piensa es maltratar a un animal. Entonces yo digo, si es maltratar a un animal, pues hombre, no, yo no estoy de acuerdo, no me parece interesante eso en este momento de mi vida, pero puedo entender otras personas que eso lo veían como una práctica normal, pero es que si vamos a eso, usted se devuelve más en el tiempo y vaya, mire las cositas que hacía la iglesia, vaya, o sea, tantas cosas que han pasado que yo digo, todo obedece a un contexto que si uno probablemente se da la tarea de conocer con profundidad, la lectura es otra. Entonces, escuchando todo lo que me dice, digo, bueno, hay cosas con las que yo no necesito ni siquiera entender para no estar de acuerdo, porque digo, no voy, y todo bien. Pero también conocer me hace, y no digo esto por ser políticamente correcto, sino entender también las razones, lo que hay detrás de los movimientos, en este caso el taurino, etcétera, le hace uno como que obligarse a, venga, es que hay que entender un poquitico más de todo para poder tener una posición, porque sin esa posición, sin ese conocimiento, pues mi posición es una vaina heredada que ni sé por qué la estoy heredando. Y hubiera podido pasar lo mismo al revés, como a mi papá le gustaban los toros, entonces yo soy el más taurino. No, y una vez pequeño me llevaron a toros, y es decir, es todo un espectáculo. Recuerdo que en la plaza estaba Fernando Botero, o sea, es como una vaina que ha tenido cualquier cantidad de influencias, y alguna vez lo hablamos, o sea, en un punto los toreros ponían presidentes en los países más o menos, ¿no? O sea, a ese punto llegaba la influencia taurina en el mundo, que hoy uno no lo lee así, no estamos ni haciéndole un homenaje a nada, ni desmeritando nada, ni satanizando nada, lo digo tratando de ser imparcial y como de aterrizar este tema, y es, hermano, lo poético que puede tener algo que desde otra mirada puede ser tan cruel. Si uno se pierde de averiguarlo, no entiende por qué pasan las cosas y simplemente se dedica a satanizar y a decir es que es una manada de PRIN, pensando que todos son unos maltratados, estandarizando. Y pues me parece que es una pendejada uno perderse. Yo creo que la extensión tan infinita que tiene la mente humana, tiene la historia del ser humano, encasillarla en lo que está bien y lo que está mal, es una cosa muy loca de lo que nos hemos inventado los seres humanos. De repente uno decir esto está bien y esto está mal sin preguntarse nada es absurdo, y yo creo que es de las grandes limitaciones que le hemos creado, que nos hemos creado a nosotros mismos. Hemos matado la curiosidad por emitir juicios sin ni siquiera entender
qué es lo que pasa detrás. Lo bonito yo creo que tiene nuestra profesión de actores es que si yo a usted mañana le digo, quiero que haga, pues le tengo un casting de un torero y es una producción bacana y tal, usted no va a decir, uy, no, yo no hago yo no hago el personaje. Primero trata de leer el guión, de qué se trata o lo que sea, y, y si no le gusta el toreo y tal, todavía le va a causar más curiosidad. Voy a encontrarle, es como hacer de los narcotraficantes, Mismo. de lo que sea que uno no es que esté de acuerdo con hacer de un asesino, pero empieza uno a entender por qué este particular asesino, este asesino específico se comporta de esta manera y por qué llegó acá. Y por favor que quede claro que no estoy haciendo un símil entre, porque el toreo y Sí, hay una sino de cuando hay una distancia, cuando ese personaje es malo o esa persona es mala, el actor cuando le toca hacer ese personaje le toca encontrar la humanidad, y la humanidad no es lo bueno ni lo malo, es todo lo que hay en la mitad, o en todo ese rango entre lo bueno y lo malo. Entonces por la calle uno se va diciendo eso está bien, ese es malo, ese es bueno, pero después me llegó el personaje, ahora sí me toca investigar, y uno termina aprendiendo unas cosas de ese personaje que le enseña de uno mismo, y uno se da cuenta, wow, qué estúpido he sido, me he perdido todo este tiempo de aprender unas cosas maravillosas porque para mí eso era malo, estaba mal hecho. Pero es un poco lo que le enseñan a uno en la escuela, es no juzgar a los personajes. Entonces arranca uno desde otro lado. Debería uno no juzgar en la vida para después no tener que juzgar a los personajes, sino ya uno empieza desde cero con una curiosidad y con una forma de ver mucho más Más generosa, mucho más más profunda, amplia. sí, y yo creo que eso lo hace a uno ir más y más adentro de uno mismo. Sebas, usted alguna vez me contó que le interesa la dirección. O sea, que ha descubierto con el paso de los años como actor y escribiendo y gestionando su película y produciendo, que la dirección le apasiona. ¿Qué onda con eso? Uy, pues Pepe Cáceres la codirigimos con Camilo Molano. Y yo siempre he dicho que ese ha sido de los momentos más felices, más de éxtasis en mi vida. Estando en el set y eso que estaba actuando también, entonces era una presión grande. Pero yo la pasaba muy bien, dirigir es 99% resolver problemas. Le llega el vestuario, esto, no sé qué, tal, se cayó la locación, bueno, un montón de cosas que le toca a uno ir creativamente tratando de tomar las mejores decisiones. Pero yo sentía que estaba en el lugar correcto. Y al cine a mí me parece alucinante poder contar historias y que uno vaya a un teatro y de repente uno empiece a llorar y uno sentir, wow, yo nunca había entendido la vida de esta manera. Para mí es lo que siento que yo tal vez vine a hacer o a explorar en esta vida, y es algo que quiero seguir haciendo. Digamos que, claro, la película fue una experiencia bonita porque yo era completamente ignorante, yo no sabía lo que estaba haciendo. Creo que en lo que fuimos inteligentes, mi Camilo Molano y yo, mi codirector y yo, fue en entender nuestra incapacidad, nuestra ignorancia, nuestra falta de conocimiento en muchas cosas, y tratar de contratar o meter al equipo a las personas Que resolvían. que tenían por talento, por experiencia y por muchas cosas, iban a apoyar todas nuestras falencias. Entonces aprendí con esta gente muchas cosas. Todo el equipo de Pepe Cáceres era un equipo ultra profesional. Eran unos manes que a mí hasta me daba pena a veces. Sí, Venga, sí. ¿será que podemos hacer otro planito? Sí. Mateo Guzmán, que es el director de fotografía, que aunque es contemporáneo, es muy joven, pues es un man que se había ganado una película, La Cámara, en la que él hizo la dirección de fotografía, La Tierra y la Sombra, se ganaron la Cámara de Oro en Cannes. Entonces, pues es un man que con un bagaje grande, y así mismo, pues todo el equipo. Entonces, y uno ahí haciéndose las del que sabe, porque a uno le toca. También le toca actuar. montarla, claro. Personaje y director. Toca hacerse toca aparentar confianza o actuar confianza.
pero yo sentí que ese era el lugar donde yo quería estar. Y la idea es seguir haciéndolos. Ahorita hay varios proyectos que la Capitanear. idea, sí. El carajo. Y su mamá, ahorita por ejemplo, su mamá, ¿qué se dedica? ¿Cómo está su mamá? Mi mamá es un personaje, mi mamá es una señora muy bonita, maravillosa, es un personaje fantástico. Ella vive en Cartagena, en el centro de Cartagena, en una vida un poco bohemia, pinta, tiene ahí su estudio de pintura. Y no, pues con mi mamá siempre hemos tenido una relación muy bonita, de una conexión profunda, porque claro, también cuando como mi papá murió, yo estando tan chiquito, era un bebé, pues la conexión que se desarrolla, desarrollamos con mi mamá fue muy grande entre la tristeza que ella tuvo seguramente, el dolor, la incertidumbre, hacerse cargo de 3 hijos. Nosotros somos dos hermanas mayores y yo. Y una señora que le tocó ponerse las huevas La y 20, la 30. echar para adelante con 3 hijos, que eso no es fácil. No, pues ni con uno. Y pues también mi papá había dejado, habían otros hijos de matrimonios anteriores, entonces Como buen torero. un hijo en cada plaza. No, mentira. Eh, pero, pero sí, eso, mi mamá tuvo que echarse al hombro muchas cosas, entonces le tengo una admiración muy profunda por haber hecho todo lo que hizo por nosotros. Venga, y para redondear el tema de los toros, que con el riesgo de lo polémico que puede ser, pero yo siento que estos espacios Para que no son haya para de rating. todo. Que esto suba el rating, así no nos despeluquen. ¿Cómo usted, después de la forma, o sea, cuando usted a qué edad se enteró cómo había muerto su papá? Buena pregunta. Yo creo que sí, ahí a los 2 años, O sea, cuando más allá de que haya hecho conciencia de alguna manera, porque es que además es que la muerte de él fue una cosa muy loca, porque la 26 todas la cerraron, entonces todo era un desfile de la procesión de mi papá. Él le hicieron toda la 26 era una procesión tal hasta llegar a la Plaza de Toros. En la Plaza de Toros había un homenaje, una vaina ahí. Yo de ahí tengo algunas imágenes, me acuerdo que era un montón de gente. A mí por eso me da durísimo yo no voy a ningún entierro, y como que inconscientemente me desconecto del de nadie, que le he quedado mal a mucha gente porque yo creo que desde ahí quedé como bien traumado. Ya fui a todos ahí. Sí, yo creo. Hoy en día estoy trabajando en eso, pero bueno, el hecho es que el hecho es que fue una vaina muy grande, mucha gente, esa Plaza de Toros llena, y la cremación o la velación fue en el planetario. Okay. Entonces, pues no había forma de no entender que mi papá se había muerto. Yo me acuerdo cuando, de los pocos recuerdos que tengo tan chiquito, estábamos en Cartagena, en la isla allá en Tierra Bomba, cuando en esa época era Telecom. Y yo tengo como algo que mi mamá salió corriendo, que llamaron de Telecom, que algo que a mi papá lo había cogido un toro o algo. Yo no me acuerdo las palabras, pero me acuerdo de la sensación y de algunas imágenes como caminando por algunos lugares y tal. Entonces de allá tocó salir corriendo, y después mi papá duró 26 días en cuidados intensivos. Entonces, claro, eso yendo allá y mi mamá, entonces yo creo que entendí muy bien qué había pasado. Pero la pregunta va a cómo, después de saber que un toro mató a su papá, usted no crece teniendo una resistencia contra todo ese movimiento. ¿Por qué cree que eso pasó? Sí, también buena pregunta. Yo creo que mi mamá es testigo de Jehová, lo cual es muy, muy paradójico que una testigo de Jehová se haya casado con un torero, porque los testigos de Jehová, con el tema de la muerte y todo, ella no le gustan, ella le gusta lo que hay alrededor de los toros, como la parte artística estético, y la belleza y lo estético y tal, pero pues ya el tema de la muerte del toro y las banderillas y todo esto y la sangre, eso no está de acuerdo con eso.
Y, uy, ¿a qué iba? Se me fue la idea. ¿Por qué no creció con una...? Pero entonces sí, mi mamá, cuando mi papá murió, en vez de que siguiera, mi papá tenía ganadería, él criaba toros de lidia. Esa se estaba volviendo o desde muy joven fue su vida, pero él se iba a retirar y seguir criando toros y haciendo corridas de toros, eso era su vida. Pero entonces quedó ella con toros y ella no era ganadera ni nada. Entonces mi mamá tuvo que resolver las cosas y se abrió totalmente del mundo de los toros. Y pues nosotros no crecimos ahí. Había muy poquitas personas que seguían siendo parte como de las amistades de mi mamá y tal, que tenían que ver con los toros. Entonces yo nunca, después de que mi papá murió, le hicieron unos homenajes y tal, y yo creo que duré por ahí 8 años o más, y 10 años sin haber ido a una corrida de toros. Yo no sabía que era una corrida de toros ya como con un poquito más de conciencia. Y yo me acuerdo que cuando ya crecí como a los 14 años, mis amigos del colegio, claro, el plan era ir a los toros. Todo el mundo quería estar en la plaza de toros. Era otra época. Era otra época. Pero la gente joven, el parche era allá en los toros y la bota y verse uno con el otro. Los domingos ese era en Bogotá, ese era el plan. Era además una cosa como elitista también, Ajá. que yo creo que ese es de los grandes problemas que ha causado más el tema antitaurino, pero bueno, eso es otra cosa. Otro cuento. Pero el hecho es que por ahí me picó y yo dije, claro, mis amigos yendo a los toros y yo supuestamente, además yo crecí, que esta historia la he contado 1000 veces, pero había el estudio de pintura de mi mamá era un museo de mi papá, estaba hasta el traje que tenía la sangre con que lo había cogido el toro, entonces era una vaina, estaban las espadas, entonces yo no tenía nada que ver con los toros, pero estaban los trofeos, los recortes de periódico, pues era esta leyenda con la que crecí, entonces y mi mamá también nunca, pues ella dio su punto de vista, creo, siempre del tema que a ella no le gustaba esa parte del toreo, pero nunca fue como a ti no te puede gustar o tal, sino ella tenía todo, entonces era un poco, seguramente tengo muchos traumas de ahí, ya que ahora que lo pienso bien. Pero que me hizo pensar para qué vine acá. Pero el hecho es que, claro, entonces yo nunca tuve un juicio moral y a mí los animales, yo me derrito, acabo de adoptar 2 gatos Y los que y mostró. lo que me despiertan esos bichos es una cosa muy... Yo tenía un montón de animales y mi mamá me dejaba tenerlos en la casa, lagartijas, yo las dejaba tenía una lagartija que se llamaba Rocco, una lagartija silvestre acá de tierra fría. Y yo la dejaba en el patiecito que teníamos en la casa cuando me iba para el colegio, en una ramita. Yo me iba y ella cuando yo volvía estaba esperándome en la misma rama. No jodas. Entonces digamos que siempre he tenido una conexión muy fuerte y mi mamá siempre también con los animales nos hizo a mis hermanas, a mí siempre tener una cercanía grande y una sensibilidad con la naturaleza, con los animales, con todo. Entonces el tema de los toros, eso es como la profesión de mi papá, eso era lo que él hacía y aparte pues tuvo mucho éxito y mucho nombre y toda esta cosa, entonces no había un rechazo al tema. Cuando yo ya quise ir por primera vez entonces a una corrida de toros a mi mamá, sí, ahí le pegó duro pero ella me terminó ayudando para que fuera y conociera, estuviera ahí en el callejón, que viera los toros ahí muy de cerca. Y yo recuerdo que cuando fui por primera vez fue una sensación importante, fue como uff. Y me acuerdo que no era como, eso me gusta, sino yo quiero estar ahí. Ok. Y seguro tenía que ver mucho también con el aplauso y con la gente, cómo adoraba a estos manes en esa época. Y el las entorno. mujeres se derretían con los toreros, era una vaina muy loca. Entonces, Eran rockstars. rockstars. Claro. Y lo que usted dice también, los círculos en los que uno está envuelto, pues terminan de alguna manera escogiendo los gustos de uno hasta que uno decide por uno mismo. Seguro que si hubiera tenido en ese momento más influencia de que los toros son malos o del maltrato tal, de repente hubiera pensado diferente entre los círculos de amigos, pero era otra época. Otra época y aquí caímos. ¿En qué escenario? Porque ahorita se estaba hablando de, eran 50 escenas, volverme torero, volver a Los Ángeles, tal. ¿Cuál es el escenario? Pensando hoy en
figuras de producción en las que trabajamos cuando hacemos audiovisual. El escenario ideal que usted dice, hermano, en estas condiciones sería divino actuar o dirigir, donde usted le provoque estar en un momento determinado. Para mí las condiciones más allá de la parafernalia, después de que uno esté bien y de la comida y de que lo tengan a uno en un buen lugar o el buen trato que me parece que es básico y no debería ser negociable, es el texto, Ya. cuál es la historia que estamos contando, la escritura. Y eso sí creo que me quedó desde la escuela, porque Stella Adler siempre hablaba era de que el actor lo que hace es servirle a la historia, a la idea que el escritor quería dar, y las ideas del escritor son mucho más grandes, o las que el escritor quiere comunicar es mucho más grande que la experiencia de uno como persona. Entonces, el actor más que adaptar el personaje a sí mismo, creería yo que el actor debe adaptarse al personaje y a la idea que el escritor está queriendo transmitir. Ya después el director en el cine y todo esto, o en la tele y tal. Pero digamos que desde el origen del teatro, que es donde hay estos grandes textos, pues ahí está el origen de todo. Entonces, si no está en el papel, ya después, pues uno puede ir allá, reescribir a veces lo que intenten, lo que se pueda, pero pues no. Para mí La Niña, por ejemplo, fue una de las experiencias más bonitas, porque no habían lujos ni nada, pero sí yo sentía que estaba contando algo que era importante y estaba haciendo un personaje con el que me sentía muy conectado y aprendiendo muchas cosas. Había un combo chévere, pero sentía que estaba diciendo algo, que estaba contando algo, que estaba aprendiendo algo. Cuando uno está haciendo esas 50 escenas de a veces que se hace así, pues es como Empanadas. Sí. Hacer empanadas. Sí. Te digo, sin desmeritar las empanadas, hombre, gran alimento, pero me refiero a que hay una fórmula. Empanadas con aceites Tin, reutilizados. y vamos que estamos produciendo empanadas. Hay que hacer tantas empanadas en tanto tiempo. Y está bien, yo creo que hay veces que pues uno depende, es un trabajo. Y Claro, también. aquí no, yo creo que también los actores hemos tenido a veces un ego, unas pretensiones de, yo no hago esto porque soy un artista y no sé qué. No, pues también es trabajo. Ojo, yo no digo que no haga empanadas, yo hago empanadas con gusto Sí, cuando de hay que hacer acuerdo, empanadas, pero si me ponen a escoger de pronto entre unas empanaditas y vamos a hacer algo, vamos a una papa rellena, pero con más cuidado, de pronto hago la papa rellena. Sí, de acuerdo. Porque al final, pues, es que la actuación no es fácil. No, ¿qué? Sí. Pucha, y uno tiene que aprenderse la letra, que es lo que la gente a veces cree que es lo más difícil. Eso es lo de menos, que igual hay que aprendérsela. Pero eso es lo de menos. Y hay que aprenderse las 20 o las 25, las 30 escenas, o las 2 o las 3, pero es el trabajo que hay para llegar al día que hay que aprenderse la letra. Eso es lo último, ¿sí o no? Bueno, por lo menos en mi proceso. Pero la investigación y la vulnerabilidad que hay, que hoy siento que la vida me sabe a mierda, hermano. Yo tengo que ir acá a hacer una escena donde tengo que dar toda la energía y es la escena más importante. A pedir matrimonio. Entonces, y uno ese día tiene que estar con la energía y es como, pues de alguna, yo creo que se asemeja un poco al deporte. Y aquí haciendo una queja entre nos, hay veces que a los actores o en las producciones se les olvida que el actor muchas veces, el ego y que uno hable no quiere decir que el cuerpo no sea un instrumento, ¿sí me explico? Un futbolista tiene que estar en las mejores condiciones es porque tiene que salir allá a rompérsela para poder, y su cuerpo tiene que estar en las condiciones más adecuadas, la alimentación, todo para sí. que tenga la energía, para que pueda meter los goles, ¿sí o no? Sí, no son los 90 minutos solamente. Exacto, no es que entonces el resto sí, todo, pues vale huevo. No, el man, hay que proveerle todo para que le dé lo mejor al equipo y Sí. para que el producto final quede como la gente, como todos queremos, ¿no? Porque para eso hacemos esto y porque al final es el público el que se identifica, el que se conecta y es el que nos mantiene ahí. Sí. Entonces, sí, a lo que iba es a que
se olvida a veces que pareciera que los actores tenemos muchos caprichos y muchas cosas, pero es que es un trabajo muy vulnerable. Y lo que usted dice, con un texto, cuando el texto es un gran respaldo, cuando hay una historia poderosa, no hay espacio para que venga un actor mañoso a decir, es que mi personaje no diría eso, no va a pasar eso, va a decir, ¿para qué mi personaje dice eso? ¿Por qué tal vez? ¿Y cómo lo voy a hacer yo como actor para que tenga fuerza, Que no hizo que credibilidad? cuando hay un buen texto, hasta la persona que da los cafés está así Claro. y está en la juega. Ese es el mejor termómetro. Cuando el equipo técnico que ya está mareado de ver las escenas, que muchas veces no conocen la historia porque no leen o porque no les mandan Sí, los sí, textos, no sé, pero que no tienen como pues ellos tienen otras tareas, no están Sí, pendientes no. de leerse la historia. Normalmente no, muchas veces pasa que ellos están grabando, entonces pues que mi parte salga bien, que si digamos el camarógrafo, que los encuadres sean los correctos, que esté funcionando todo, que si tengo un movimiento lo haga en el momento correcto, etcétera. Pero cuando se quedan con la historia, con el personaje o con lo que está pasando ahí, uno dice, aquí está pasando algo interesante. O sea, cuando nadie se atreve a murmurar mientras se está grabando una escena, ahí hay magia De maestra. acuerdo. Y eso creo Y que... a lo mismo hay veces que todo el mundo es como, ¿qué es lo que estamos haciendo? Yo he hecho cosas con pelados que ni siquiera son actores, sino que los han contratado porque tienen muchos seguidores o todo esto que está pasando ahora. Y pues que bacano hacer una serie de Netflix y todo bien, pero pues mi profesión no es ser actor. Y ellos mismos diciendo, uy, esto está como complicado. Del putas. No, digo de malo, de que sea, esto no Ah. tiene, porque es incoherente muchas veces. Entonces mi personaje acá decía esto, pero acá se está contradiciendo. Porque hay veces que con la mínima lectura uno dice, uy, pero ¿y entonces cómo no se necesita saber mucho para conectar como el público, que no tiene que saber mucho cuando está viendo una serie, una película, pero se desconecta? Porque algo pasó mal ahí en la historia. No pueden identificar exactamente por qué, pero se desconecta. Ya le había entendido que era como que el man está diciendo, uy, esto está Así difícil de mismo hacer también, porque está... también. Esto está una chimba, ¿por qué no sé? Pero esto está increíble, estoy wow, y míralo, así también. Pero es dolorosa esa sí, cuando hay gente que está haciendo un trabajo, que uno sabe que hay un poco de gente remándole a proyectos, queriendo estar ahí, y el otro está ahí, no, pues es que me llamaron porque yo pues pasé y hice el casting y les gustó y tengo no sé cuántos seguidores, entonces, pues bacano, vamos a probar a ver qué pasa acá. Y uno dice, pero si yo me he roto para que sea, pues para estar aquí. Este muchacho, ¿cómo está aquí? Pucha, pero bueno, vamos para adelante, amigo. Por eso es que yo creo que hoy en día hay que hacerlo de uno. Eso es buenísimo. Así uno no escriba, pero entonces se consigue un parcero que escriba y yo quiero contar esta historia y uno con un celular, lo que dicen, pues eso ya está trillado, pero es verdad. Con un celular se puede hacer una película, hay muchas formas de hacerlo y si uno se queda quejándose porque no le dan trabajo y porque no está pudiendo hacer el gran guión o no sé qué, trabajar en el gran personaje, hermano, escríbalo y haga su personaje, así sea en Instagram, así sea Sí. en TikTok, yo no sé, pero hay muchos medios para uno poder expresarse. Y las plataformas están, lo que pasa es que es más fácil satanizarlas, pero si uno dice, no sé, puede llegar el momento en que hagan una gran serie por Instagram, y pues eso yo no lo he visto, pero ¿qué tal qué? O sea, no sé, una serie de historias de 1 minuto y que sean 8 episodios y la gente los espere. Bueno, a donde voy es que si usted solamente ve en TikTok gente que hace coreografías, pues para usted eso es TikTok. Pero si usted ve lo que le interesa, y porque hay gente maravillosa Sí, hay ahí. información y cosas. A mí me gusta mucho ver entrevistas de los directores que admiro y actores. Durante mucho tiempo lo he hecho y aprende mucho uno ahí. Y se da uno cuenta que también la gente que uno Idolatra. idolatra y tal, pues tienen los mismos problemas, los mismos miedos, las mismas dificultades, no saben bien cómo arrancar cuando les llega un personaje. Muchos actores que yo he visto en entrevistas, pero entonces, ¿cuál es tu método y tal? No tengo ni idea. Cada vez que arranca esto es como si yo nunca lo hubiera hecho en mi vida. Eso da una tranquilidad. Sí.
Hermano, entonces bueno, como para ir cerrando, muchas gracias por estar aquí, por la generosidad, por tocar temas que pueden ser tan, pues, tan álgidos, pero que hay que tocar y que hay que a uno poner los puntos que que uno tiene ahí, y eso es generosidad. La charla siempre va a dar para más, pero bueno, habrán otros espacios y por qué no repetir acá, pero hermano, muchas gracias, siempre es un parche hablar con usted. Eh, y gracias al Teatro Nacional por abrir este espacio que para mí es absolutamente, pues, valioso poderlo hacer en un lugar con el que tengo un vínculo tan importante desde mi carrera y en lo personal. Y para cerrar, me gustaría que usted imaginara que tiene una persona enfrente que se va a iniciar en este oficio. ¿Usted qué le diría? Me Que no encanta lo porque haga. siempre... No, me encanta que siempre que voy a hacer la pregunta, o sea, con estas preguntas regularmente cierro el episodio. Y siempre que la hago, actúo de que la estoy pensando, pero no es eso, es que la quiero articular bien. Y es, ¿qué le diría usted a esa persona que a usted le hubiera gustado escuchar cuando usted empezó en esto? Ok, esa pregunta es chévere. Eh, pues yo creo que lo escuché, yo creo que me lo dijeron y por eso he llegado hasta acá. Y, y yo creo que tuvo mucho que ver Pedro Salazar, por ejemplo, en eso. No me acuerdo las palabras exactas, pero me acuerdo la influencia. Y fue como usted quiere ser pues una estrella de la televisión, que no tiene nada de malo, o usted de verdad quiere eh, profundizar en una profesión que viene desde muchísimos años, donde el ser humano es fundamental actuar. Si actuamos desde las cavernas para poder comunicarnos, para poder comunicar ideas. Entonces yo creo que es, yo creo que tiene que ver con conózcase a usted mismo para ver usted qué tiene que decir único. Ok. Bueno, encuentre su voz, amigo. Sebas, hermano. Perrito. Muchas gracias. Muchas. Gracias, qué bueno este espacio. La verdad es que esto está chévere porque puede uno hablar de las cosas que le parecen